Álvaro Obregón fue fundamental y determinante, un líder carismático, un genio militar con un fino olfato político, y además un amante de la música y la poesía. Álvaro Obregón se convirtió en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920. Una vez en la presidencia, Obregón dio decidido impulso a la reforma agraria, expropiando latifundios y tierras mal cultivadas que repartió entre los campesinos de las pequeñas propiedades. Apoyó las organizaciones obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General de Trabajadores. En el aspecto educativo, creó la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como secretario, considerado el creador de la nueva filosofía de la educación mexicana. Impulsó la educación rural, la educación secundaria, la educación técnica y la enseñanza industrial y comercial. El Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en 2 convenciones de reclamaciones, una especial y la otra general. Los compromisos extraoficiales del gobierno de Obregón se encuentran en las actas de las conversaciones, actas cuidadosamente redactadas para evitar conflictos políticos indeseables. La rebelión de la Huertista fue el resultado del malestar de lo que se conocía como la clase media burgués de la población. Este grupo social estaba compuesto por miembros del ejército y la iglesia y parte del sector agrícola. El día 6 de diciembre del año 1923, en la población mexicana de Veracruz, comenzó la movilización armada de los conservadores liderados por Adolfo de la Huerta. Por otro lado, en Tabasco, el reconocido general Carlos Green, quien también se había unido al movimiento rebelde, tomó la ciudad. Sus avances continuaron hasta Jalapa y Villahermosa. Por su parte, Adolfo de la Huerta, después de casi 3 meses, abandonó la ciudad de Veracruz y marchó hacia Villahermosa para encontrarse con Green en Villahermosa. Sin embargo, permanece en frente de menos de un mes. Al llegar el día 11 de marzo de 1924, el jefe de la rebelión se va de México con destino al país norteño, Estados Unidos, comenzando de esta manera con el final de los empeños rebeldes. Acto seguido, el ejército federal fue ganando fuerza. De manera progresiva fueron avanzando a donde se hallaban los rebeldes. Primero llegaron a Mérida y luego hasta Tabasco. Durante este periodo de la rebelión, el ejército de Vicente González se volvió en contra de los rebeldes, lo cual restó terreno a la lucha de los huertistas. Este acto de traición hizo que muchos de los líderes de los rebeldes salieran huyendo del país. Por consiguiente, para el 17 de junio, el lado que apoyaba el gobierno ya se había recuperado de las ciudades que habían sido tomadas por los opositores en un principio, culminando con los episodios de alzamientos. Obregón debió enfrentar militarmente a los huertistas y los venció finalmente en febrero de 1924. Hay que señalar que el gobierno de Obregón recibió el apoyo del gobierno estadounidense en forma de aviones de combate y munición para enfrentar a la rebelión. En 1916, Francisco Villa atacó el poblado de Columbus, Nuevo México, Estados Unidos, lo que originó la expedición Puntiba. A la muerte de Venustiano Carranza, firmó los tratados de Sabinas, con lo que dejó definitivamente las armas. Las múltiples enemistades, intrigas y resentimientos gestados durante el proceso revolucionario derivaron un complot dirigido por Jesús Salas Barraza y Melitón Lozoya, lo que terminaría con su vida. El 20 de julio de 1923, en el poblado de Parral, Villa se dirigía a la celebración del bautizo, a bordo de un vehículo Dodge. Aproximadamente a las 8 horas, al dar la vuelta en la esquina de la avenida Juárez desde el edificio de contraesquina, 9 asesinos se dirigieron sus disparos hacia el carro. Sin que su escolta pudiera repeler la agresión, el Centauro del Norte murió en ese momento. Su cuerpo fue sepultado al día siguiente en el Panteón Civil de Hidalgo del Parral. Plutarco Elías Calles fue presidente de México del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Siendo presidente electo, Calles se enfrentó con problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. En el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles aconteció la llamada Guerra Cristera, debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica. La Guerra Cristera acabó en 1929. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928, con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país, hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo de jefe máximo de la revolución deriva del nombre de este periodo, es decir, Maximato.
Durante este, 3 personas fueron presidentes de México: Emilio Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón; Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente tras las elecciones convocadas por Portes Gil; y Abelardo L. Rodríguez, quien fue presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. En 1934, Lázaro Cárdenas del Río fue electo presidente constitucional de México. La influencia de Calles sobre la vida política del país dio origen a que las personas que ocuparon la presidencia de la República durante estos años fueran consideradas meros títeres, cuyas decisiones no eran propias, sino respondían del modo en que Calles manejaba los hilos de la política. Sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en qué consistía. Una vez en el poder, Lázaro Cárdenas se emancipó de su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada hacia la izquierda. Llegó incluso a expulsar del país a su antiguo protector, que hubo de exiliarse en Estados Unidos en 1936. Creó el Partido Revolucionario Mexicano, antecedente del posterior PRI, en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales, radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello le enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena e impulsó la reforma agraria. Combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. En conclusión, puedo decir que, fue una época muy interesante de muchos cambios que también ayudó a sentar las bases de lo que conocemos hoy en día como México. Creo que cada personaje tuvo su aportación y a pesar de las diversas traiciones y diversos cambios que hubo, creo que no hay cosa mejor que pudieron hacer que lo que ellos creían correcto para ellos y para el país, mientras no lo hayan hecho con egoísmo. Cada gobernante, cada persona muerta, creo que valió la pena para forjar lo que conocemos hoy en día como nuestro México. Mucho desorden político, muchísimos cambios en una época que no es tan larga, es relativamente corta para toda la cantidad de presidentes, de revueltas y de cosas así que hubo. Creo que hay que valorar más la historia de nuestro país y todos los héroes que derramaron sangre para que nosotros hoy pudiéramos opinar.